para lo cual, bueno, buenos días, vamos a ver un tema a manera de complemento para que ustedes tengan una idea más específica de cómo debe partir realmente un diseño hacia un enfoque distribuido, sobre todo por las necesidades de integración que se van a establecer. Por esto hay un trabajo muy previo a todo esto que en el programa de estudios que estamos viendo, estamos partiendo del hecho de que el modelo conceptual ya está desarrollado y solamente le vamos a dar los enfoques de distribución para manejar las metas o incorporar las metas que persiguen los gestores distribuidos y adicionalmente las consideraciones de diseño, pero debe haber un trabajo previo, por lo tanto, vamos a recordar un poco lo que ya hemos visto, pero también vamos a ver algún tema nuevo que se refiera a lo que necesitamos establecer antes de que se pueda llevar a cabo esto. Bueno, para esto vamos a ver que tenemos la necesidad para poder desarrollar una distribución de este tipo, de saber la empresa que va a requerir este sistema de distribución, esta arquitectura de distribución, pues cómo es su proceso de negocio para poder diseñar esta integración. Entonces, hay una metodología que es un estándar a nivel internacional que se conoce como Integrated Definition Modeling Language, que es una metodología para modelar el proceso, es decir, cualquier empresa podemos, o giro de negocio, lo podemos modelar bajo esta tecnología, incluyendo los diagramas que se generen, hay software para soportar esto. Entonces, debemos recordar que cualquier empresa, ya sea por pequeña o grande que sea, va a tener tres tipos de personas colaborando en ese modelo de negocio: el nivel operativo, el nivel supervisión y la parte ejecutiva, que es la que dirige la empresa. Por lo tanto, todas las actividades que se registran son del nivel operativo. Son las personas que realmente realizan cosas y que se registran. Por lo tanto, la integración que vamos a llevar a cabo para estar en condiciones de hacer una distribución, pues parte de las bases de datos operativas. Pero para esto, ese modelo de distribución no debemos olvidar que persigue fundamentalmente, ¿sí?, un soporte hacia las reglas de negocio que deben de respetarse. Por lo tanto, debemos de estar en condiciones de poder llevar a cabo ese soporte de los procesos. Para esto, debemos entender que cualquier empresa sigue un modelo de gestión. Ese modelo de gestión está enfocado hacia la sobrevivencia, pero también hacia lograr la excelencia, es decir, poder crecer. Entonces, esta gráfica, esta diapositiva nos explica esos dos conceptos. Cualquier empresa la podemos ver como un proceso que va a requerir de entradas, es decir, de materiales, probablemente va a requerir de insumos de diferente índole y de acuerdo a su modelo de negocio lo va a transformar en algo de mayor valor. Para que se lleve a cabo esa transformación, pues necesita un conjunto de recursos que soporten ese proceso. Las personas, los edificios, los equipos, pero también se requiere los controles, que no son otra cosa más que las reglas que van a aplicar para cada actividad que se va a desarrollar. Y no importa de qué tamaño sea la empresa,
esto siempre se va a comportar de la misma manera, ya que el objetivo fundamental de cualquier empresa es tener rentabilidad a través de lo que va a llevar a cabo. Y como ya mencionamos, bueno, hay 3 grupos de personas diferentes que van a colaborar en este modelo de proceso. Por lo tanto, también hay que desarrollar ese modelo de gestión. Y este modelo de gestión muchas veces es un estándar donde se buscan las mejores prácticas en cada área. Entonces, bueno, ustedes han oído probablemente o hablado de la norma ISO 9000, ISO 2000, que no es otra cosa más que una serie de propuestas de cómo las empresas deben de operar para tener un modelo de eficiencia. ¿Sí? Y bueno, hay organismos tanto nacionales como internacionales que se encargan de verificar que una vez que la empresa asumió esos criterios de estandarización o de cumplimiento para poder operar, lo certifican, ¿no? Y es cuando se logran las dichosas certificaciones ISO 2000, ISO 14000, ISO 18000, o en el caso de las instituciones educativas, pues se logra una certificación por instituciones como el CASEI, que establece que el modelo de gestión de educación para, en el caso del tecnológico, de carreras de ingeniería, pues es altamente eficiente, ya que sigue un modelo de calidad. La calidad, si ustedes la quieren explicar a cualquier persona, pues simplemente es el concepto de que el producto o servicio que la empresa genera tiene una satisfacción del cliente, es decir, es lo que el cliente espera que realice ese producto o que realice ese servicio. Sin embargo, pues esto no es suficiente, ¿no? No es suficiente porque muchas compañías van a hacer los mismos productos, sobre todo si hay estándares internacionales. Por lo tanto, para poder vender más o tener una mejor posición del mercado, las empresas, aparte de tener ese estándar de gestión, requieren lograr un desempeño que los lleve hacia la excelencia, que no es otra cosa más que reducir al mínimo sus costos y producir más volúmenes, tanto de servicios o de productos, obviamente con mayores volúmenes de ventas. Entonces, las empresas que logran esa excelencia, pues son las más rentables porque van a tener mayor rentabilidad, ya que están haciendo las cosas de tal manera que sus productos tienen una satisfacción del cliente, son a un costo menor que la competencia y su proceso de fabricación es muy eficiente porque pueden atender una gran demanda del mercado. Para lograr esto, pues se tiene que desarrollar todavía un modelo adicional enfocado totalmente a la calidad, que requiere de 2 cosas, o sea, requiere perfeccionar las diferentes actividades que se llevan a cabo dentro de la empresa para poder lograr esa eficiencia y también tener indicadores de los procesos de negocios para saber si se están logrando esas metas o, en el peor de los casos, pues si se están incumpliendo para tomar acciones que puedan poder resolverse. Entonces, cuando una empresa quiere llegar a tener ese desempeño de excelencia, pues tiene que hacer algo más que tener un estándar de cómo hacer las cosas. Tiene que autoevaluarse, tiene que compararse contra las mejores en su giro, que ese es el concepto de benchmark, y tiene que tener un mejor control de las mejoras que puede incorporar a su modelo de negocio, a su modelo de gestión de cómo se hacen las cosas. Y es por eso que es aquí donde toma relevancia la información que está generando tanto interna como percibiendo
lo que los clientes opinan de sus productos o de sus servicios, ¿no? Y eso se logra precisamente desarrollando un modelo de distribución de datos en apoyo del modelo de gestión de que tenga que llevarse a cabo. Entonces, para esto, ¿qué es lo primero que debemos de conocer? Pues entender perfectamente qué hace una empresa para poder desarrollar esos modelos de eficiencia o de monitoreo de los procesos que se llevan a cabo. Y para esto, aunque no es objetivo de la materia de distribución de datos, sí es objetivo poder entender cómo poder modelar ese proceso para entender lo que vamos a integrar y para poder entender lo que podemos monitorear como proceso. Es decir, no podemos proponer mejoras o tener información relevante para que la toma de decisiones sea eficiente si no entendemos perfectamente qué hace la empresa, y para eso tenemos que desarrollar un modelo de gestión. Entonces, IDEF es lo que permite hacer, poder representar de manera estructurada lo que la empresa hace y cómo lo hace, para poder pensar entonces de desarrollar un modelo de gestión. Entonces, bajo esta filosofía, pues ya sabemos que vamos a poder tener dos tipos de ambientes de base de datos: los operativos, donde está la información de los hechos, y después una transformación para poder monitorear los procesos y poder proponer precisamente el seguimiento a la eficiencia que la empresa necesita, ¿sí? Bueno, entonces, continuando con esta metodología, pues nada más debemos entender que existe y que ustedes la van a poder encontrar con mucha información en Internet, ¿sí? Ya que es un medio que les permite comunicar reglas que siguen los procesos de negocios. Por lo tanto, se obtiene una vista estratégica, es decir, se tiene una vista estratégica de cómo podemos saber si el proceso está trabajando de una manera adecuada o va a caer incumplimientos de metas que van a llevar a costos en la empresa. Y además facilita eh, algo muy importante, que es lo que requiere la excelencia. ¿Dónde podemos mejorar? O sea, al tener ya modeladas las actividades en la empresa y sabiendo que están siendo soportadas por un modelo de cómputo o un sistema de cómputo, ya podemos identificar puntos de mejora. Entonces, en conclusión, esta metodología nos ayuda a representar lo que se hace en la empresa. Y adicionalmente, su concepto es muy simple, ¿no? Lo que ya les comentaba. Algo entra, se transforma en algo de mayor valor, que es lo que sale y se vende. Necesita cosas o mecanismos que lo soporten para que se lleve a cabo, y necesita reglas que controlen esas actividades. El concepto es muy simple. Aquí tenemos una representación. Cualquier serie de actividades que tenga una empresa, se va a ir analizando cómo se tiene que representar esta metodología. Entonces tenemos un proceso que es preparar un pastel, y para preparar un pastel pues necesitamos ingredientes que nos ayuden a poder tener ese producto, y estamos viendo, bueno, que es harina, huevos, leche. Sin embargo, la metodología, para que sea un medio de podernos comunicarnos, pues tenemos que tener la habilidad de poder agrupar todo un conjunto de elementos en conceptos que le permitan al usuario entender. Y todos estos elementos lo podemos indicar que son ingredientes, y ya especificarlos más adelante de una manera más, documentarlos de manera más específica. ¿Qué soporta el que estos ingredientes se puedan transformar en un pastel?
pues un horno, utensilios de cocina, etcétera, que es lo que pondríamos que va a soportar la actividad. Obviamente aquí también podríamos indicar que como parte de esto necesitaríamos una segunda mecanismo que sería el cocinero, ¿no? O el repostero. ¿Qué va a controlar esta actividad? En cuanto a reglas de negocio, pues las instrucciones de preparación, que sería la receta. Y finalmente, ¿qué va a salir? Pues el pastel como producto. Entonces, este es un proceso porque se van a llevar a cabo actividades que finalmente lo que nos interesa es saber qué se está haciendo. En la cajita que indica el proceso, lo que vamos a poner es un verbo sobre lo que vamos a producir. Siempre va a ser un verbo porque es una acción. ¿Sí? Y entonces el verbo más adecuado sería preparar un pastel. ¿Sí? Así de simple. Y esto ya sería un diagrama IDEP 0, que no importa que sea un corporativo, un monstruo, aquí con una o dos salidas podemos indicar finalmente qué se hace de manera global. Bien, continuando con esto, pues obviamente un diagrama no es suficiente. Por lo tanto, el proceso principal o el proceso macro se empieza a dividir en subprocesos y cada uno de estos subprocesos se puede seguir dividiendo hasta un nivel que nos permita comunicarnos realmente de los procesos más importantes que tenga la empresa. Entonces, esto es muy útil y fácil de aprender y además existe software para poder hacerlo. Si no lo hiciéramos así, pues vamos a tener muchos problemas cuando queramos hacer las integraciones. Tenemos un ejemplo más complejo, ¿no? Construir una casa, necesitamos como insumos o como entradas terrenos, materiales, el producto que va a salir es una casa. ¿Qué es lo que va a soportar esta actividad? Pues el personal. Se requiere en la ley de construcción un presupuesto y alguien que nos indique los criterios para poder dar un estilo a la casa, ¿no? En cuanto a acabados, en cuanto a estilos arquitectónicos y materiales que se deben utilizar, que obviamente también depende del presupuesto que se tenga. Si esto lo representamos a nivel subprocesos, tendríamos ya 3 subprocesos con etapas diferentes. Primero, la etapa de hacer el diseño, donde interviene como recurso fundamental el arquitecto, el tramitar los permisos, es decir, lo que sería el permiso de construcción y posteriormente la terminación de obra, el implantar ese diseño donde ya el personal pues serán los albañiles, ¿no? Y para cada uno de estos procesos pues sigue habiendo reglas, ¿no? El presupuesto, el terreno que nos va a dar las dimensiones, las leyes de construcción y bueno, el dinero que se va a gastar finalmente para construir esa casa. Así sería en términos generales y cada uno de estos subprocesos se puede ir documentando a otro nivel de detalle. Finalmente, una vez que entendemos qué hace la empresa, lo que nos faltaría ahora es describir cómo lo hace. Para esto, estamos hablando ya de que un proceso es un conjunto de actividades. Entonces, necesitaríamos llegar a un siguiente nivel, que sería el nivel de las actividades. Para eso existe, obviamente, otro tipo de diagrama que sería IDEP 3. Entonces, aquí lo vamos a ver. Partimos de un IDEP 0, indicando un proceso global. En este caso, lo que hace el departamento de ventas, recibe órdenes de clientes, qué es lo que va a salir como producto de esa área de negocio, enviar las órdenes al cliente, enviar la mercancía al cliente y la factura de pago. ¿Qué soporta esto? Pues toda la organización que trabaja en el departamento de ventas, que controla como regla de negocio, pues que exista inventario suficiente y la salida de las mercancías se tienen que registrar porque va a disminuir el inventario y va a haber un control de órdenes de envío. Finalmente, seguimos indicando los subprocesos que van a aplicar, pero ya en el diagrama IDEP 3 hay otro tipo de nomenclatura donde ya no estamos indicando subprocesos, sino ya el subproceso que lo tenemos aquí como un cuadro en rojo, se establece como actividades, como tareas específicas
donde aquí ya hay otros elementos diferentes de acuerdo a la sintaxis de esta metodología, que sería establecer si las actividades se pueden realizar en paralelo o en forma secuencial, en tiempos de todos al mismo tiempo o en tiempos diferentes. Entonces, esto que están aquí son simbologías como si fueran compuertas, ¿no? La compuerta AND, que significa que las dos o ninguna, o la OR, cualquiera de estas tres alternativas se puede llevar a cabo, y que cualquier camino que siga el proceso como una actividad, como una ruta, finalmente va a llegar a una siguiente actividad que sería después de este conector. Pero bueno, todo eso lo describe la metodología y nos permite indicar ya a nivel de pasos o tareas lo que se hace en cada área de negocio. Bien, jóvenes, pues esto de alguna manera lo necesitamos hacer para poder estar en condiciones de hacer una buena integración de las bases de datos entendiendo lo que hace cada área de negocio. Voy a dejar de grabar y bueno, ya estamos en condiciones